Buenas noches, volvemos con Hable el Pueblo. Ahora tenemos a un nuevo panel para tocar otro tema igual de importante, sobre todo para que los electores puedan definir su voto. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la exposición de propuestas. Me refiero al debate. El debate, la última carta de Keiko y PPK. Para hablar sobre ese tema he invitado a Vanessa Sandoval, es abogada, asesora en el Parlamento. Ángel Delgado, el regidor, fundador del Foro Democrático, constitucionalista. Gracias. Y Renzo Ibáñez, analista político. Gracias. Señores, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchos dicen que Keiko se le está corriendo a PPK. PPK ya varias veces la ha retado a debatir, no solamente en Arequipa, sino también en Piura, pero nos da la sensación de que, a pesar de las incorporaciones de las que ya hablábamos en el primer bloque, la señora Fujimori no quiere, nos da la sensación de enfrentar a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué cree que usted eso, Vanessa? Mira, yo creo que básicamente sabemos que el debate presidencial, que en efectivo es un evento en el que se manifiestan los principios democráticos de la competencia electoral, que no solamente es un derecho del candidato, sino es un deber, implica también impactar al elector, tratar de reforzar a aquel que ha votado por ti, para que vuelva a votar por ti, y aquellos que aún están indecisos, ¿verdad? Y que el mensaje que da el candidato y que genere ese impacto es un mensaje de confianza, de capacidad, de solvencia, de poder manejar más allá de un guión. Entonces creo que los candidatos que suelen evitar un poco el tema del debate son aquellos que de repente no se sienten muy seguros con el mensaje que puedan dar. Y yo creo que este gesto de poner condiciones, de cuestionar la legitimidad de quien le invita a un debate, va un poco en contra de eso, ¿no? En entender que el debate es esa práctica democrática que permite al candidato expresarse, pero también que es un deber del candidato con el electorado, claro. El electorado quiere escuchar al candidato, quiere saber cuáles son las propuestas. Ok, pero también hay una estrategia, pues, y hay que ser disciplinado, quien es candidato y lo sabe perfectamente, cuándo se aparece, cómo se aparece, qué se dice y en qué momento. En consecuencia, a mí me parece que tratar de rehuir el debate es absurdo, porque además está casi normada por la tradición y por las reglas del Jurado Nacional de Elecciones, que ya estableció como fecha el día 29. Entonces, va a haber de todos modos debate presidencial. En la primera vuelta el jurado no hizo un buen trabajo con el debate. No, pero va a haber ahora un debate. Y yo creo que es importante tener cuidado en ello, porque mira tú, estando tan cerca los resultados, estando en un empate técnico, incluso a pesar de la encuesta de Ipsos que altera el orden por vez primera, por 3 puntos. Por 3 puntos, a pesar de ello, estamos todavía dentro de un empate técnico. El debate puede ser decisivo para determinar el triunfo en esta elección, y en consecuencia no es una carta secundaria que se puede rifar, sino tiene que ser el momento decisivo en el cual los candidatos, luego de una acumulación previa y anterior, llegan y dirimen. Claro. En ese momento, el que salga mejor, como ha sucedido en otras oportunidades en el Perú y en el mundo, se puede ungir un triunfador, sobre todo por la poca distancia en que estemos. Y el debate se ha vuelto una herramienta importante porque si miramos la historia, ¿no? Vimos a Vargas Llosa contra Alberto Fujimori, y Fujimori prácticamente se impone en el debate. ¿No? Después lo hemos visto a García prácticamente destrozando en un debate a Alejandro Toledo, ¿no? Y claro, ganó Toledo, pero García recuperó pues todo aquello que había perdido a raíz de su primer gobierno. Entonces, sí ayuda el debate. Efectivamente. Sí ayuda el debate. Ayuda sobre todo porque necesitamos acercar la democracia y las instituciones a la gente, a la población, pero es importante tomar en cuenta algo, ¿no? No existe una tradición de debate permanente en la historia democrática en el país, y es cierto por el lado de Ángel, que efectivamente sí, la señora Keiko Fujimori no acepta, no está incumpliendo, digamos, alguna regla, no está fallando. Lo que sí podría hacer PPK es coger de eso y tal vez generar una bomba o una bala que pueda ser de alguna manera eficiente. Pero lo siguiente es que nos deja algunas lecciones. Creo que en lo sucesivo y en la reforma política habría que ver cómo hacemos para que tanto en la primera vuelta como en la segunda se normen y tener más espacios de debate, pero ya dentro de la ley, desde la primera vuelta, para que así la gente pueda estar sintonizando con los electores y hacerlo permanentemente desde pero la primera tampoco vuelta. se lo puede banalizar, cuidado, míralo, cuidado. Si nosotros hacemos el debate permanente, lo banalizamos, entonces ya pierde significado, pierde sentido. Pero la población no espera un debate. Pero es que va a haber debate. Yo no entiendo por qué, realmente, yo no veo cuál es la corrida, sobre todo cuando el debate ya está fijado.
tiene una fecha el 29, Pero una semana antes de las pero, elecciones. ojo, va a haber el debate técnico. Este domingo Sí, pero yo van a coincido, debatir los equipos técnicos. yo coincido con Renzo, ¿por qué? Porque efectivamente ahora es una práctica, no se ha normalizado, no se Normalizado. ha Una legalizado, práctica no se ha constitucional, regulado, es una práctica constitucional. Ahora- ¿Y eso qué significa? Significa que al ser una práctica constitucional, el candidato va a donde el pueblo organizado o alguna institución lo convoca. Si fuese regulado, ya tendríamos un organizador Ahora, imparcial, el jurado. Sí, Aparte es recordemos parte que de hay la una democracia. serie Pero de existe, temas eso que tienen existe, que ¿eh? ver justamente con la ciudadanía y que la ciudadanía espera justamente respuesta de los candidatos. Vale decir, tenemos el tema de la seguridad ciudadana, teníamos el tema del gas, teníamos una serie de ejes temáticos que seguramente el día del debate, que va a ser el 29 de mayo, no van a ser absolvidos de la mejor manera. Entonces yo siento que los debates pueden orientarse de manera temática, aunque no necesariamente estén Va a haber, justamente. este domingo hay, Pero este solamente son domingo hay dos, Ángel. debate Entonces, técnico. me parece Ángel, que no es suficiente. No tiene que pero tener rendidos los debates, Claro, pero además, la gente, ¿no? el elector, quiere escuchar Además- al candidato. ¿Ah? El elector en realidad quiere escuchar al candidato. O sea, los técnicos son importantes, pero el elector quiere escuchar al candidato. Pero, o sea, eso pero es a la algo gente que también hay que educarlo. O sea, Así digamos, hay una educación democrática, hay que saber escuchar y hay que hacer también que las noticias puedan recoger los temas importantes que la ciudadanía. Además, yo de creo alguna u que, otra por manera- ejemplo, lo que ha pasado esta semana lo dice muy bien. Los candidatos han empezado a rodearse de personajes, de técnicos, no solamente de políticos que le dan respaldo, sino de personajes técnicos en determinados temas para afianzar la confianza del electorado. Es decir, sí le están dando una importancia. Sí. Y yo creo que, como dice Renzo, la ciudadanía necesita ser educada en ese sentido. No solamente esperar el voto emotivo del ciudadano, sino también que con la información que se dé en esos debates técnicos desmenuzados por la opinión pública de manera posterior, Pero el es cierto ciudadano que con tenga los mayor debates criterio. tampoco vamos a gente- solucionar el tema de la tampoco- información. O sea, pero a la gente le digamos, interesa, o sea, pero, pero es un Renzo, elemento pero a la importante. gente, pero a la gente le interesa saber qué me ofrece Keiko, qué me ofrece PPK para resolver el problema de la inseguridad, ¿no es cierto? ¿Qué me ofrece Keiko, qué me ofrece PPK para resolver el tema de la corrupción? Entonces, eso el candidato se lo tiene que decir. orientamos y ordenamos A ver, el a ver. debate, es. ¿no? Yo creo que cuidado con equivocarnos. O sea, mira, el debate político está muy lejos de ser un ágora académica, en la cual uno sustenta una tesis y busca convencer a un jurado totalmente imparcial. En la lucha política, los factores emocionales, los gestos, Totalmente de las acuerdo. actitudes tienen un peso decisivo. Evidentemente. Y la gente vota básicamente por la confianza, más que por lo que se dice. Hay un viejo refrán que dice, antes que Pero ¿cómo ver lo que hable, confías, mírale las manos Ángel, para pero ver qué ¿cómo cosa es lo que confías hace. en Claro, pero- alguien que no quiere responder? Es que ningún candidato, y ese es otro defecto, puede ser un advenedizo. Son gente que tiene trayectorias ejecutorias. Ahora, un ¿no serán político de verdad advenedizos, no Ángel? aparece en una elección como una tromba, como Ángel. ha sido Guzmán, sino es una persona que tiene ejecutoria, que la gente lo ha visto durante Ahora, una o dos yo, décadas, si me y en permite- consecuencia Sí, sí, adelante. es una persona sobre la cual ya hay una opinión previa. Así sucede en todas las democracias del mundo. Yo quiero un poco citar a un politólogo interesante que es Esquivel, que es un uruguayo. Él, por ejemplo, ¿qué dice respecto a los debates? Él dice que un debate, por lo general, no se gana en el momento del debate, sino posterior al debate. ¿Por qué? Porque al ser tan emotivo, muchas veces la población necesita esa repercusión en los medios de comunicación. Como él dice, lo que hace es que el elector empiece a engancharse con el candidato. Pero además, creo que hay ejemplos en nuestra historia de debates que han generado, no en el momento, sino después, esa repercusión. Por ejemplo, el último debate entre Keiko y Humala. Si ustedes recordarán, se esperaba más de Keiko y menos de Humala. ¿Y qué logra hacer Humala en el momento del debate? Presentarle la pregunta a Keiko sobre las esterilizaciones forzadas. En ese momento Keiko torea la pregunta Claro, y hay después... recursos que son sí, políticos, pero después son, la repercusión fue herramientas, ¿no? mayor. Tanto así que hasta ahora le recuerdan a Keiko el tema de la... O sea, No, y- el post-debate ahora, también Y hay es importante. candidatos que hay- que se posicionan, Claro. porque, por ejemplo, Claro. no era un debate presidencial, era un debate de las municipales, pero, por ejemplo, cuando le toca debatir a Cornejo contra Castañeda, Cornejo casi pasa a segunda vuelta. O sea, porque supo cómo, bueno, no, o cómo sea, enfrentar. claro, Pero supo, o sea, le digamos, tocó el candidato, la digamos, segunda vuelta. que todos hubiesen querido tener al frente para debatir. Ahora, lo que existe es una banalización en general de la elección. O sea, no olvidemos que Claro. la elección en particular es una suerte de pronunciamiento y que está íntimamente ligado a un Estado ineficiente o a un Estado absolutamente desconectado de la población. Ves el día de las elecciones como una representación más, encima con todas las colas. O sea, hay una relación complicada del ciudadano con la misma elección, pero además tienes otro tema, el cuarto poder. Es decir, cuando
Cuando tú Claro. miras los titulares y El te rebote. vas a un kiosco de periódico, Pero en lo esta que segunda tienes vuelta, es que la prensa- está la prensa justamente absorbiendo parte más de sus intereses como grupos de poder que lo Pero que la pueden prensa pasar concentrada como tampoco tema. está No muy olvidemos distante que ni la acá con política en IPPK, los ¿no? últimos tiempos se ha no solo frivolizado, sino se ha vuelto espectáculo, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, si no, no lo- porque si- los gestos, si no, no lo las hemos visto, opiniones, si no- los elementos justamente Ángel. no cognitivos, no racionales, Claro. son los que adquieren una mayor dimensión. El espectáculo Y de la justamente política. la prensa Así es. es la que se ha encargado de generalizar esto. Justamente, pero por eso esa es están una de los las grandes debates. banderas de A este, PPK de este lo medio de hemos visto- comunicación, de luchar contra ese A PPK estilo lo hemos que ha visto banalizado bailando. la política, ¿no? A PPK lo hemos visto bailando en un programa Espectáculos el día Por sábado, eso, por pues, ejemplo, ¿no? entonces- Tenemos llamadas telefónicas. Aló, buenas noches. Aló. Sí, lo escuchamos. Mire, en realidad ustedes están discutiendo sobre quién ganará y qué hace los técnicos. Mira, Keiko y PPK responden a una política neoliberal y los dos son corruptos. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló. ¿No? Sí, lo escuchamos, señor. Adelante. Aló, buenas noches. Buenas noches. Señor, ¿de qué políticos hablan de bueno? Se fue la llamada, no se Aló. entiende. Sí, lo escuchamos, señor. Adelante. Aló, ¿de qué políticos hablan de bueno, señores? Si el señor Moisés Normani con Yehuanca... No se entiende muy bien la llamada. Muchas es gracias. congresista que todavía no está sentado en el asiento del Congreso y tiene una empresa de... Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Adelante. Juan Pablo Sánchez del Distrito de Ventanilla. Adelante, Juan Pablo. Mi opinión era, primeramente yo voy a votar por PPK, ¿cierto? Debido a que yo soy de la época de los 90, yo estuve en la universidad y sé todo el tema del abuso que ha tenido Keiko en la dictadura que ha tenido su padre y en la cual Keiko cayó todo, ¿no? Inclusive los maltratos que sufrió su madre. Entonces, Bien. como universitario, apoyando a las muertes de la Cantuta, obviamente que yo voy a apoyar por PPK, no solamente yo, sino también toda mi familia. Muchas gracias por su comunicación. El tema es el debate, si es que es la última carga de PPK o de Toledo, así que le pediría por favor a nuestros televidentes que las preguntas vayan al tema. Aló, buenas noches. Buenas noches. Por favor, con respecto a la política, con respecto a los católicos siempre hemos tenido el fundamento de la ley de Dios de no matar. En este caso, la señora Keiko quiere seguir matando porque quiere aplicar la pena de muerte. Bien, Yo gracias pienso por que su los comunicación, señor. Muchas gracias. El debate, por favor, pregunten sobre el tema. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, me habla la señora Consuelo de Callao. Sí. Quería opinar sobre el debate de los dos candidatos. Yo preferiría como pueblo, como el pueblo peruano, digo, una representación, opino que yo prefiero el debate que ha fijado la OMPE y que mientras tanto el acercamiento que tenga el candidato al pueblo, ir hablando de sus propuestas, sus debates, o sea, sus propuestas de lugar en lugar. Eso es lo que... Gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, Sí, le escuchamos. aló, Aló, buenas noches, le escuchamos. muy buenas noches. Soy Teresita Reyes. Adelante, Aló. Teresita. Te escuchamos, Teresita. Adelante. Primeramente, voy a votar por PPK y estoy de acuerdo que haya debate en el norte, en el centro y en el sur del país para hablar sobre todos los temas principales de su plan de gobierno de PPK. Bien, muchas gracias por su comunicación. Señores, Mira, retomando Retomemos el tema. la propuesta de Renzo, que justamente tiene que ver con la última llamada, ¿no? El tema de los debates y las oportunidades y los escenarios, ¿no? El fijar reglas a través de una legislación en específico, los debates permitiría que los debates sean dados en sedes en las que ninguno de los dos pueda tener o no mayoría. Se me ocurre de repente en la selva y no como ahora que se propuso
en el norte. La Para política mí tiene eso una sí. comunicación multidimensional, o sea, no solamente es literal, ¿Tú y crees- hay A mí sí me que ver parece tiene que esa componentes regla- de ¿Tú representación. crees, y de Ángel, Permitiría relación. una cierta ¿Tú crees, Ángel, que es imparcialidad. necesario que en la reforma política que se haga Bueno, sí, se incorpore? Podría ser, pero mira, yo creo que ahí no es el tema fundamental. Mira, por lo que hemos escuchado de los amigos que nos han llamado por teléfono, las razones por las que van a votar no es el plan de gobierno, sino porque en mi experiencia yo vi cómo actuaba Fujimori y ese recuerdo es el que me lleva a votar por PPK, aunque no me guste. Pero hay un 15%. Ese es el razonamiento fundamental de la De gente. La indecisos. gente vota por las experiencias, vota por lo conocido. Si no, el ejercicio sería totalmente intelectual, cosa que no lo es. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. En una elección que está tan reñida, dentro del marco del empate técnico, lo que sucede en el debate sí es fundamental y adquiere una dimensión extraordinaria porque ahí se puede dirimir el 1, 2, 3 puntos que pueden marcar la diferencia a la hora del Porque, por resultado. ejemplo, tú te Pero refieres- no es en verdad, tú te refieres, no son los Ángel, debates los que van a marcar la pauta para que el electorado en general Claro, Ángel, tome sí, la pero por tome ejemplo, las el decisiones. porcentaje Ángel, que puede pero por hacer que ejemplo- gane uno de los por eso, candidatos, pero evidentemente, y es una sumamente minoría, importante. es una O sea, minoría, es porque la chiquito, gente está pero votando aquí, es ¿no? con alta calidad. Las razones para votar a la gente es porque yo soy antifujimorista. Una de las Este es el tantas. gran... No, pero Claro, es pero fundamental. ¿por qué- Si pero no, por qué eso el no debate, explicaría Ángel? por qué PPK pasa de 20% a 40%. Pero el debate es importante, en la ¿sabes por qué? segunda Porque así vuelta. como Sí, bien- es importante, pero no así- quiero decir que no. no, pero Lo así que porque- quiero es situarlo No, pero- para que no hagamos del debate un ícono que luego nos No, Claro, pero para aquí- nada, hay Renzo, muchísimas no, cosas lo más, que pero hay quiero- o sea, 15% de señores, electores que pero todavía no por han emitido supuesto su tiene que haber voto. debate. Necesitamos Vanessa, justamente Además, esos uno como espacios. político Ya, ha pero debatido en la escúchame. universidad, o sea, no hay problema. No, pero- Así es, Lo el que año quiero pasado. decir es que no Así van a hagamos del quedarse debate, digamos, algo que efectivamente desborda en sus Pero es posibilidades. importante Es una mientras cosa que no está esté institucionalizado. circunscrita a determinadas situaciones y este es muy importante. Yo creo que no es la herramienta fundamental o decisiva, Ah, de pero acuerdo. sí, Bueno, sí es un ejercicio democrático De acuerdo. necesario. Así es. Sí te da una pauta, sí le permite, como dijo Renzo, a la población tener un acercamiento a las propuestas. En medio de la política tan desinstitucionalizada que tenemos, además. Mire, además, seamos sinceros, el debate lo que muestra o demuestra es la personalidad del candidato, la seguridad del Aparte candidato. hay otra cosa, porque como bien lo decía Ángel, ¿no? La gente vota por lo que se acuerda. Ah, Fujimori, dictadura. No votan por Eso Fujimori es. y está delante. Pero también hay mucha Pero ese es gente, el grueso. pero también hay mucha Claro. gente Hay que se sí, acuerda lógico. de cosas Hay buenas. para todo, hay para todo. Exacto. Ha pasado Mucho dice- gente, votaciones de PPK hacia Keiko Fujimori en la última semana, ojo. O sea, Muchos y eso dicen que tiene cuando ver con- los candidatos están tan parejos, lo que hace Ahora el debate, exactamente. lo que hace el debate Eso. es reforzar el voto por quien ya optó. Mira, Y básicamente lo que hace es que la persona sepa por quién no votaría. Que eso que creo que sí es importante, sí es un, Claro. un elemento ok, importante. Porque tú pongamos dices, otro ejemplo. Lucho Castañeda, que no es un político locuaz, que no es un gran polemista, sin embargo tenía una aceptación formidable en la población, que más allá de los errores que haya cometido en la campaña, ganó por el 50% Pero de le los permitió sufragios. crecer a Quique Cornejo. No, pero está bien. Y mantuvo una tendencia hacia el exactamente, crecimiento. Que si había más exactamente. tiempo después o del sea, debate, Quique Quique Cornejo Cornejo más bien sí. polemizaba con Eresi y con Susana Villarán antes que con Lucho Castañeda. En el fondo, Pero estaban fue por dirimiendo quién estrategia. ocupaba el segundo lugar. Claro. Lo que quiero decir, No, pero- cuando un que es lo candidato mismo que ha ha pasado- generado que es lo una mismo que ha confianza pasado- en la es lo población, mismo que ha pasado ha en la sembrado primera vuelta. raíces en el corazón del pueblo, yo creo que esa es la mejor forma Totalmente para que la de gente decida. acuerdo. Lo otro es aleatorio. Pero nuevamente, pero en una democracia de redes sociales, en una democracia de televisión, en una democracia de medios de comunicación masivos, es necesario justamente confrontar las ideas y comenzar a relacionar a los políticos con la gente en función a sus temas del día a mire, día. yo daría un elemento adicional, ¿no? Muchos dicen, algunos politólogos dicen que el postdebate básicamente es una construcción social del candidato ganador. ¿Eso qué significa? Que te da elementos para que tú refuerces una imagen o la cambies también. Claro. Como, digamos, Ahí va la que- campaña en sí, ¿no? Así es. Ah, O sea, sí es claro. un elemento importante. Sí, como Así es. estrategia de campaña. Por eso es que en Estados Unidos es una de las prácticas más comunes, los debates, si no, no tendría sentido. ¿Tú crees en todo caso, Ángel, que ya se puso una fecha que es 29 de mayo y que con un solo debate es suficiente para que la población dirima finalmente por quién votar y por quién no votar? Yo creo que finalmente es la regla existente, porque tampoco, mira tú, esto es como el ajedrez, hermano. Tú no puedes plantear, o el fútbol, tú no puedes plantear siempre ataque. Tú tienes que saber cuándo enfrías el partido, cuándo aguanzas, cuándo juegas por Totalmente la de acuerdo. lateral y cuándo metes el gol.
O sea, lo importante es hacer el gol, no es estar siempre a la Dicho sea de ofensiva. paso, Keiko Lo que está quiero jugando decir, mucho mejor. ¿eh? No sé si me explico. Aunque yo sí creo que PPK, al tener esa reacción de, ok, debatamos en Piura, pero también en Lima, tengamos 2 debates presidenciales, ha tenido una reacción rápida, porque ha provocado justamente esa respuesta Ya, pero eso agresiva creo de que se Facebook. difumina en el camino. Con las otras cosas. O sea, con las otras Cuando cosas. incorpora a Blino Guillén ya está teniendo una capacidad de respuesta también. Yo también creo Eso es eso. más Así es, importante. Por supuesto. Es más, Eso ha es sido más mucho más importante. importante y le ha contestado a su reunión con los mineros, le ha contestado a su reunión por supuesto. con los policías de 24 por 24. Con Keiko ha los estado manejándose sobre su eje, En ese pero ha había un estado debate desviando. permanente. Así es. Bueno, la eso campaña sí. es una contradicción, es una confrontación de ideas Es y de otra actos. lógica. Exactamente, donde el debate formal ocupa un espacio. Yo sí, mira, yo coincido con ustedes en que en esta coyuntura donde tú tienes una cercanía casi de empate técnico, el debate va a ser decisivo. Y no solamente por lo que se diga, sino por las cosas que se transmitan a través de esa comunicación Quien conecte no mejor. hablada. Quien Aquel conecte que mejor conecte con con No, la es población, cierto, hay múltiples los lenguajes. gestos, Claro el que que demuestre sí. fortaleza, Claro. el que sea más sagaz, el que finalmente Y la- congenie mejor con la Y población la verdad, no en sé ese si ustedes momento. coinciden conmigo, pero en el último debate ninguno de los dos terminaron de comunicar tan bien, o sea, de conectar. Bueno, O sea, Bueno, fueron Keiko PPK creo que no estuvo- necesitaba del debate, ya pero estaba PPK demasiado. estaba leyendo, por ejemplo. No, pero muy mala el formato de El la formato UTO, fue- es el antidebate. ¿ah? Sí, Cuidado. sí. Porque Sí, tú En con un 10 minuto no personas puedes- es imposible. no, Realmente, En un minuto tú puedes dar una visión de país. por también. ejemplo, un personaje como Alan García, que es brillante en estos menesteres, aparecía totalmente disminuido. Así es, Claro. como si era le un- hubieran era dado el pues, peor una silla escenario para él. niños. No, lo O pusieron sea, como piñata. Por eso Sartori, Lógico. por eso- Además de eso. Además, fue así. por eso Sartori dice que los debates son el espectáculo y la oportunidad para la mercadotecnia, que fue Así básicamente es, lo que así es. hizo Olivera, ¿no? O sea, se aprovechó, hizo un espectáculo, logró un Bueno, pero ahí están las Muchos instituciones dicen para que construir justificó su la carrera seriedad de la política, política. ¿no? Así es. Sí, bueno. Pero sí tienen importancia los debates. El primer gran debate aquí en el Perú televisivo fue el de Bedoya Reyes con el candidato de la coalición A para Uno. Ah, ese fue, ¿Cómo se llama? Trey, no, no, se me no ha ido fue de la... Trey, Pero en ese debate, Bedoya, ¿no? se llama este compadre? Volteó una elección que hasta ese momento estaba muy reñida, ¿no? O lo que pasó en Mario Vargas Llosa con Fujimori, o sea, más que lo volteó, terminó de... Fujimori le dijo comentar. un par de cositas, ¿no? Lo trató de pornógrafo por la última novela que había publicado y lo Así acusó es. de ser Así alguien es. que había Fenómeno consumido también, marihuana. marihuana. Exacto. Y eso, para una población cufata de repente o conservadora, Además sirvió también para del que titular, se ¿verdad? imponga. El titular Ahora, en un adelantado. momento donde no tenías capacidad de reacción porque no habían redes sociales, Pero ahora evidentemente, es un ¿no? escenario distinto. Ahora es un escenario distinto donde la cuestión es mucho más dialógica, es más Así es. hermenéutica, tienes Y mucho además, más intercambio. Además, yo creo que también va a necesitar que los voceros reaccionen de manera más rápida. Ojo, después del debate, para cualquiera de las dos carencias, o sea, la carencia de uno u otro candidato, los voceros van a tener que salir a dar una respuesta mucho más rápida, mucho más inteligente, porque creo que también van a generar, o sea, van a tener un Finalmente la escenario. política es eso, ¿no? Tener capacidad de reacción y reaccionar oportunamente. Así es. Exactamente. Ah, en ese claro. debate fue con Grieve, justamente. Grieve. Ya, Grieve. Grieve era Humberto Grieve. era uno de los famosos sabios de la OEA, un consultor de gran nombre. Además venía respaldado por la coalición A para Uno, que en ese momento era políticamente mayoritaria. Enfrentaba a un candidato oficialista que tenía el desgaste de los primeros años ya de gobierno de Belaúnde. Y en esas condiciones, Lucho Bedoya supo voltear y efectivamente alzarse con un triunfo formidable, gracias al debate. Renzo, conclusión final. Bueno, lo que estamos viendo en este proceso debe generar algunas lecciones para el futuro, ¿no? Necesitamos una reforma política de fondo, necesitamos comenzar a acotar los espacios también a nivel del interior, porque necesitamos reavivar también la política en los gobiernos locales, regionales, hacer que los debates no solamente sean cuestión nacional, sino que también los partidos nacionales puedan entrar también en los espacios locales y pueda haber mejores representaciones. Necesitamos debates permanentes desde mi punto de vista para así orientar a la población y orientar también a los medios de comunicación que a veces se exacerban mucho más. Renzo, gracias Ángel, gracias Vanessa, sin duda un tema con diversas aristas y vamos a seguir conversando sobre el debate porque hay días que nos faltan todavía para llegar a la internet, así que vamos a tratar de llegar a otro tipo de conclusiones. Bien, antes de despedirme quiero recomendarles el día de mañana, invitarlos, hay una conferencia de prensa, se va a realizar la convocatoria al 10º concurso del Poeta Joven del Perú. El Poeta Joven del Perú es uno de los concursos más importantes, convocado por Marco Antonio Corcuera en Trujillo en la década del 60. Este concurso lo han ganado notables escritores como Javier Pérez, Manuel Ibáñez Rosaza, Luis Eduardo García, David Novoa, Winston Orrillo. Entonces, el concurso dejó de
convocarse porque falleció Marco Antonio. Ahora la Fundación Marco Antonio Corcuera, que la dirigen sus hijos, han tenido el acierto de volver a convocar este concurso que se realizará nuevamente cada 5 años. Así que poetas jóvenes, a ponerse las pilas, a escribir y a participar en este concurso que tiene una gran trayectoria. Ahora lo dejo con Eric Eklin y Factor 11, y conmigo será hasta el día de mañana. Lucha con firmeza.